ahí está, la clase está siendo grabada y vamos a arrancar. Sé que para algunos esto se huele como un poco empastado, por así decirlo, porque es como que siempre estamos redondeando en la misma idea, ¿sí? Que es la parte de que pasamos de una página sencilla, ¿sí? Estática, a una página más compleja, ¿sí? Y déjeme decirle que sí, sé que se sienta así, pero estamos tratando de meter distintos fundamentos a lo largo de las clases para gente que quizás no es programadora, entonces siempre tratamos de volver un poquito para que vaya quedando en memoria, pero cada vez un poquito más rápido, ¿sí? Antes una página muy sencilla, ¿sí? Una fotito y un número de teléfono. ¿Sí? Listo, llamame, listo, no pasa nada. Ahora, próxima aplicación en la que estamos trabajando, aplicación es un poco más compleja. ¿De qué se trata? Bueno, es una aplicación donde hay una especie de funcionamiento o idea de negocio, ¿sí? De la cual nosotros vamos a o hacerlo de manera altruista, ¿sí? O sea, sin fines de lucro, o con intenciones de lucrar, ¿no? De ganar algún rédito de esto. Entonces, ¿qué pasa? Como si yo quisiera ganar plata con esto, imagínense, ¿no? Vender un curso, si yo lo pongo en una página estática, por así decirlo, pongo un video y te digo, bueno, mira, Marce, si Marce tenés ganas de hacer un curso, dale, mira, pagame 20.000 pesos, ¿sí? Y te paso el link de la página. Claro, el tema es que lo ve Marce, paga 20.000 pesos y se lo pasa al amigo, se lo pasa al hermano, se lo pasa a algún familiar. Entonces yo ya empiezo a perder dinero ahí, ¿sí? Lo mismo que quizás logro otra venta y se la doy a Irma o a Ailén y bueno, yo les paso el link y nada a mí me cuida, ¿sí? O, digamos, nada me asegura de que mucha gente no va a ver ese link. O sea, confiaría solamente en la gente en la buena fe de la gente, y a veces eso no funciona. Entonces, lo primero que empieza a aparecer, lo mismo también, por ejemplo, si mi página es para hacer una foto, que es lo que estamos haciendo ahora, para luego, obviamente, traspolarlo o interpolarlo a otra disciplina. Yo necesito un cierto control, ¿sí? Entonces, lo mismo. Si yo doy a un usuario una contraseña, yo puedo permitir quién entre y quién no, ¿sí? Entonces esa es la primera parte de lo que viene llamado o a llamarse login, ¿sí? Que es donde interviene una aplicación externa, ¿sí? Además de la nuestra en particular. ¿Qué aplicación? Bueno, primero interviene una base de datos, ¿sí? En esa base de datos es donde va a quedar registrada la gente que o bien se registró en mi aplicación o bien me pagó, ¿sí? No importa, lo importante es tener un control de acceso. Y ahí es donde empieza la complejidad de este tipo de páginas, ¿sí? Estos se llaman aplicaciones web o web app webs, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, ¿no? Ahora, después lo que vimos, ¿sí? Es que en cierto punto había dos tipos de dimensiones, ¿no? O por lo menos estas app webs tenían dos especies de partes, ¿no? O sea, la web estaba compuesta por la parte del front-end, parte de adelante, y back-end, parte de atrás, ¿sí? ¿Sí? Front-end, back-end. Y backend. Y backend, ¿sí? En el frontend seguía estando lo que era la página estática, ¿sí? Entre comillas. ¿Se acuerdan que la página estática es solo frontend, ¿sí? ¿Qué archivos incumbían acá? Generalmente los más conocidos: HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Tres tipos de archivos: estructura, maquillaje, ¿sí? O todo lo que es la parte visual, y funcionamiento lógico interno de algunas cositas que puedan funcionar, ¿sí? Dentro de la página. Si una foto se mueve así, si una foto se mueve de arriba para abajo, si una foto da vuelta, ¿sí?
alguna lógica de mandar un cartelito o alguna cuestión que tenga que usar también la parte de JavaScript. Y luego veíamos que datos sensibles, ¿sí? Como por ejemplo, yo podía guardar acá los nombres de los invitados, ¿sí? Contraseña 123, ¿sí? Tiene que aceptar alguien acá. Leo, querido, ¿cómo estamos? Entonces yo podía guardar acá en el frontend información sensible si quería, ¿sí? El tema es que recuerden que empezamos a ver y empezamos a usar algo que se llama herramientas de desarrollador. Por ejemplo, clic derecho, inspeccionar o F12 y nos abre lo que es este panel, ¿sí? Este panel tenemos para ver y buscar algún elemento en particular, como este botón, que me dice que es un botón de bla bla bla, o también teníamos la parte de la consola o la parte de los recursos. En la parte de los recursos que nos salía todos los archivos que cargaba el frontend, ¿sí? Como por ejemplo el servidor o live server, si es que estamos trabajando en local. Entonces vimos que no era seguro, ¿sí? Porque si alguien accede a nuestra, hola Leo querido, si alguien accede a nuestra contraseña, fuimos. Entonces todo lo que son datos sensibles van a estar en el backend, ¿sí? Y además también vimos que, ¿qué sucede? Los archivos en particular, lo que estamos viendo ahora, podemos saber que hay otro tipo de archivos, pero los JavaScript, ¿sí? Que están dentro de esta parte, generalmente tienen superpoderes y se llaman JavaScript de Node.js, ¿sí? Que es la aplicación o digamos la tecnología que vamos a usar de backend en este ejemplo. Después vamos a usar Python también, que era algo que yo le prometí a Marce, que está bueno, me parece que también es canchero, pero me parece que como para no movernos mucho de lo que veníamos viendo, me parece una buena interacción, aunque no se preocupen, la sintaxis a mi parecer es más difícil de JavaScript que de Python, ¿sí? Vamos a volver a Python, no se preocupen, pero me parece que para hacer este especie de viaje despacito, ¿no? Me parecía una buena analogía o un buen camino pasar primero por Node.js. Entonces, el JavaScript que está en el frontend es el JavaScript Vanilla, ¿sí? Que era lo que habíamos visto el otro día. JavaScript Vanilla, backend JavaScript Node.js, ¿sí? Ambos es la misma lengua, o sea, es exactamente el mismo lenguaje, pero cambia que uno tiene ciertas facultades y otras no. ¿Qué facultades tenía este backend o este JavaScript Node.js? Poder llamar a quién? A una base de datos, ¿sí? Esa base de datos tiene que estar en algún lugar. Esa base de datos tiene que estar en algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen la plata depositada en algún lugar, bueno, o la poca plata que ya nos queda a esta altura del mes, ¿sí? Esa plata no está en la nada misma, o sea, bueno, no sé si no está en la nada misma, pero entendamos que está en el banco, ¿sí? O que se hizo cargo Mercado Pago y está en ¿dónde? En Mercado Pago. No es que yo hago, listo, toma, te transfiero 20.000, no. Tengo que interactuar con la aplicación, entrar a la aplicación de Mercado Pago y decir transferencia para Irma Ruiz o para Marco, tanta plata, listo. Mercado Pago viene, la ve, la valida, se fija, che, pará, ¿tenés esa plata? ¿No la tenés? Te mando. Todo eso funciona en una aplicación. Bueno, los datos que nosotros vamos a usar o recopilar van a estar guardados en un lugar también, no en la nada misma, en un gestor de base de datos, ¿sí? No sé si hemos llegado a ver, pero muchos de esos o los más conocidos son, por ejemplo, MySQL, Oracle, MariaDB, que es como un fork de MySQL en realidad, Microsoft y algunos más creo que hay todavía, pero bueno, esos son los más conocidos. Nosotros vamos a usar MySQL, ¿sí? O MariaDB, que es lo mismo, ¿sí? MariaDB realmente es como una copia de MySQL creada por los usuarios, ¿sí? MySQL era una empresa que había surgido después de Oracle y Oracle la compró, ¿sí? Pero hace muy poco tiempo, hace unos, no sé si meses o quizás el año pasado, la realidad no me recuerdo muy bien, pero la dejó, le quitó
¿cómo les puedo decir? Es como que la fundió, por así decirlo, como que agarró y le dejó todo tipo a la deriva con actualizaciones y demás. Es más, sacó un comunicado que ya no le iban a dar bola. Y bueno, hubo mucho no quiero decir bolonqui, pero bueno, hubo mucho bolonqui porque muchas aplicaciones estaban construidas con MySQL, ¿sí? Entonces imagínense que, no sé, de repente Santander Río usaba MySQL por dentro y sale la empresa que controla MySQL y dice, no, che, ¿sabes qué? MySQL no va más. Y imagínense lo que puede llegar a pasar, ¿no? No sé si tiene MySQL, pero es un ejemplo. Si imagínense una empresa muy grande, no sé, OpenAI. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a haber ahí? Van a tener que contratar, o el grupo de programadores va a tener que hacer el pase de MariaDB a MySQL. Pero bueno, MariaDB también lo que tiene, y acá empezamos a meternos un poquito más fino, digo esta noticia y después ya nos seguimos, porque acá ustedes me pueden decir, profe, y es lo mismo, ¿qué le importa si MariaDB? Bueno, ojo, porque imagínense que ustedes crean una super aplicación, ¿sí? Anthropic, por ejemplo, ¿no? Crean el Anthropic del 2030. Y le dan los datos a una base de datos que, no sé, la creó yo, Leo y Marco. Está bien, sí, capaz que es una super base de datos, ¿eh? No estoy diciendo que nuestro trabajo sea poco. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿quién tiene el control de esos datos? O sea, Leo, yo y Marco, está bien. Entonces, digo, alguien como empresa, no sé si le deja algo a algo hecho por usuarios, aunque sean los mejores usuarios del mundo, ¿eh? Entonces, lo que tiene a veces tener una empresa detrás es que si Oracle se manda una macana, esa empresa remete contra Oracle de forma legal o alguna cuestión, ¿sí? Entonces es muy importante a veces la tecnología que usamos para crear algo, quizás a este nivel donde estamos practicando no tanto, porque la verdad que si usamos uno, usamos el otro es lo mismo, pero tengan en cuenta que el día de mañana, o los bancos o grandes empresas, tienen mucho que perder, ¿sí? Con estas cuestiones. Así que, nada, volviendo al tema, ¿qué va a hacer el backend con Node.js? Bueno, va a llamar a una base de datos. ¿A qué base de datos? A MySQL. Así que es un poquito lo que habíamos visto con HeySQL. Y ahí alguien me va a decir, profe, HeySQL, MySQL. Quédense tranquilos y tranquilas. Miren. Los sistemas de gestión de base de datos más conocidos son estos, ¿sí? Pepsi, Coca-Cola, Manaus, y no sé, alguna de otro país o uno que no conozcamos. Ahora, una cosa es el gestor de base de datos y otra cosa es la interfaz gráfica que voy a usar, ¿sí? Por ejemplo, HeySQL entre algunos, que es el que yo les recomendé, ¿sí? HeySQL sería como, por ejemplo, McDonald's. McDonald's no es un gestor de base de datos, o sea, no es un creador de gaseosas, pero usa una determinada gaseosa. Por ejemplo, Coca-Cola. Entonces, tanto HeySQL como Huguito SQL, si saco yo el día de mañana, podemos usar un gestor en particular, ¿sí? O varios gestores también, pero vamos a suponer que vamos a usar uno. Entonces, ¿quiere decir que Huguito SQL es un gestor en sí mismo de base de datos? ¿O un sistema de gestión de base de datos? No. Huguito SQL es una interfaz gráfica que yo creé que funciona por debajo con MySQL, con Oracle, con MariaDB, ¿sí? Entonces, empecemos a distinguir los gestores propiamente dichos, Coca-Cola, Pepsi, Manaus, bla, 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 con los locales que sirven esa Coca-Cola, ¿sí? Esos locales son los que al fin y al cabo vamos a terminar usando nosotros, ¿sí? Que es algún software que podemos crear nosotros mismos, que estaría bueno quizás hacerlo, donde va a correr por debajo ese gestor de base de datos. ¿Y qué es este gestor de base de datos? ¿O qué es? Es lo que almacena los datos, ¿sí? La famosa base de datos. Cuando ustedes hablan de base de datos, están hablando de MySQL, Oracle, MariaDB, Microsoft o alguna que otra más. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Miren que estoy para explicar, ¿eh? No, a mí me pagan por esto. No. Me gusta también, pero me pagan. O sea que no hay drama, ¿no? Más o menos estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Entonces, siempre que van a hacer una aplicación donde tengan que tener un control de usuarios, base de datos, ¿sí? Para resumir. Porque, profe, quiero hacer una página para vender medialunas al por mayor y que me llamen por teléfono y no, base de datos no. Base de datos solamente si yo quiero empezar a registrar a esa gente para luego hacer una campaña marketing. Ojo con eso, que puede ser que necesite, ¿sí? Así como yo hice un Excel en mi casa, me llamó fulanito, vive en tal lado, es de la empresa. Bueno, todo eso se puede hacer una base de datos. Los famosos formularios que completan, eso a veces va a completar una base de datos. No siempre sí, pero a veces va a completar una base de datos.
Así que básicamente, cuando quiero recolectar datos, ¿sí? Base de datos. Cuando quiero darle permiso a ciertos usuarios, base de datos, ¿sí? Cuando quiero guardar información de los usuarios que usan mi aplicación, evidentemente como ya tengo usuarios, tengo la base de datos, pero lo voy a tener que meter también en la base de datos, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a el tema de base de datos, ¿sí? El tema de base de datos es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿sí? Acá lo importante siempre es tener la idea de negocio. ¿Qué significa tener la idea de negocio? La idea de negocio es hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero vender algo y que si yo le comparto el link a alguien no me lo chafen, por así decirlo. Listo. Control con login de usuario. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que crear una base de datos, ¿sí? Esta es la base de datos completa, donde almacene en un pedacito, ¿sí? Nombre y usuario, o sea, nombre de usuario y contraseña, ¿no? Entonces, imagínense que acá agarro un pedacito de la base de datos, ya vamos a entender y acá guardo nicknames, y ¿qué más guardo? Bueno, vamos a ponerle nombre, así no se me hace tan grande. Bueno, ahí está, nombre, password, ¿sí? Entonces empiezan a registrar nombre y password. Se registra Leo. Se registra Leo. ¿No se está viendo? Perdón, a ver si ahí se ve. Ah, perfecto, gracias, Irma. Leo, password, hola 123. Jamás pondría esa contraseña Leo, pero vamos a suponer vamos a poner a Irma, contraseña. Me deja escribirla. Bueno, vamos a hacer así. ASD123, listo. Le vamos a poner a Marco. Uy, acá me fui a otro lado. Hola solo, ¿sí? Y todas las contraseñas. Todos nosotros, todas las contraseñas. Ahora, perfecto, hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo único que quise tratar de hacer? Que la gente se registre y que entre con su usuario, con su nombre y con su contraseña. Entonces entra Leo con su nombre y con su contraseña. Todo bien y entra a la aplicación. Ahora, ¿qué va a hacer mi aplicación? ¿Vas a crear fotos? Imagínense. Entonces eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué va a hacer mi aplicación? ¿O qué es lo que funciona? ¿O qué hago? O puede leer, digamos, no sé, un PDF. Vamos a suponer que genera una foto. Entonces, ¿de qué consta la aplicación? Viene acá, entra Leo o cualquiera de los que está ahí en la base de datos. Tiene un lugarcito acá para escribir, una prompt, ¿sí? Y que le devuelve acá una foto. Por ejemplo, Gemini. Tengo mi sesión iniciada, ¿sí? Yo creo una imagen. ¿Quedan guardadas mis imágenes? Ah, sí, miren, quedan todas mis imágenes acá. Por ejemplo, tengo una imagen que había hecho hace un tiempo, pero que todavía esté. Un cocodrilo en un sofá, ¿sí? Fumando un habano. Entonces, ¿qué es? Es fácil. Nueva conversación, un lugar para poner la prompt, quiero crear imagen, pim, y me crea la imagen, ¿sí? A mí se puede crear música también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, quiero un perro futurista como el otro día que lo vimos. Y me guarda la foto, ¿sí? Ahora, lo ideal es que se me guarde la foto como lo ven acá, ¿no? O sea, que no se desvanezca. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, aparte de guardar el usuario y la contraseña, si quiero guardar la foto, ya ahí tengo que recolectar una feature más, o sea, una característica más. ¿Qué característica voy a recolectar aparte? No solamente, ¿sí?, el nombre del password, sino también todo lo que va creando acá. Entonces, ¿qué serían, por ejemplo? Creaciones de imágenes o imágenes que creo, ¿sí?
imágenes, ¿no? Entonces ahí va guardando todas las imágenes que creo, ¿sí? Imágenes A, B, C, D, E, F. Sí, no se guarda así, ¿sí? Ahora ya vamos a llegar a esa para que se entienda. Ahora Irma, ¿qué tiene? En vez de A, B, C, tiene GH, bueno, para que no sea tan Z, X, C, W. ¿Sí? Y Marco tiene otro tipo de foto que, qué sé yo, será, no sé, NM. Puse para que sepan que es diferente, ¿sí? Pero no sería solo por letras de abecedario. Entonces cada uno tiene sus propias fotos y a medida que se van creando más, se van guardando más fotos, ¿sí? Entonces ahí ya cambia la estructura de la base de datos, ya no es solamente nombre y password, ¿sí? O sea, necesito también un espacio en la base de datos para guardar imágenes. ¿Y qué pasa si yo también le quiero agarrar y le quiero poner que no sea ilimitado? ¿Sí? Porque recuerden que si yo estoy haciendo esta aplicación que va a usar inteligencia artificial por detrás, ya vimos que la inteligencia artificial se cobra, si no es gratis. Entonces imagínense que yo doy usuarios y que guarden la foto y viene un día Marco muy entusiasmado y hace 8 millones de fotos. Y me va a cobrar un poquito, ¿no? OpenAI o Anthropic o Gemini. Entonces, ¿qué tengo que hacer en un punto? Tengo que agarrar y darle su límite también. Che, pará, ojo que lo que vos pagaste son para un par de fotos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Cantidad o intentos o saldo, porque también puede ser que carguen saldo ustedes para hacerlo. Bueno, pará, Leo va $10. Pero, ¿qué pasa? Ya gastó como 5 o 6. Bueno, ¿cuánto te queda? No, bueno, a Leo ya le quedan 4. Bueno, Irma, ¿cuánto cargó? Cargó 5, pero como usó 4, le queda 1. Y Marco también cargó 10, pero como usó 4, o imagínense que Marco cargó 0, ¿no? Che, pero pará, no puedo dejarle menos 4 a Marco. En realidad no tendría que haber podido hacer las fotos. Entonces, toda esa lógica de negocio detrás, ¿sí?, es la que yo voy a tener que pensar antes de hacer la base de datos, porque después modificarla es muy difícil, ¿sí? O sea, como poder se puede, pero como buena práctica siempre es pensarla antes, ¿no? Entonces, la idea es que, no sé si todos van a seguir mi ejemplo, pero si alguien quiere hacer otro ejemplo, es el momento de pensar una estructura de base de datos para poder ya crearla, ¿sí?, que la vamos a crear ahora, y ya conectarla con el backend y toda la parte de login que tenemos. Entonces quedaría funcionando la parte de login con algunos usuarios que yo voy a dar de muestra, debería funcionar la parte de registro, y luego nos quedaría por último la parte del panel y que funcionen estas validaciones, ¿no? Che, ¿puedo hacer una foto si tengo 0? No, no podés. ¿Por qué? Igual tenés que pagar. Bueno, un botón que sea para pagar, para que cargue crédito y demás. Pero la idea de ahora, o de hoy por lo menos, es hacer la estructura de la base de datos y terminar creando o conectando la base de datos con el backend y que la web que vive o la landing page que vive en el frontend pueda conectarse con este backend, iniciar sesión con los usuarios, crear distintas cuentas de usuario, y si llegamos a terminar el panel de control de la lógica del negocio, de la idea, ¿sí? Como les digo, mi lógica de negocio va a ser lo que hace Gemini, pero en mi propia página, ¿sí? Por detrás, ¿qué va a hacer? Ya lo vamos a ver, le va a pegar a Gemini, Gemini va a crear la foto y se la va a devolver. Y ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar, que posiblemente alguien me diga, profe, pero eso ya existe, ¿para qué lo hace? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Después vamos a ver que nosotros podemos hacer nuestra propia aplicación, ¿sí? Pero ya hacer esto, lograr hacer esto y entenderlo ya es un montón, porque vamos a entender conceptos de backend. Ya estamos aprendiendo un montón, que es la parte del frontend, ¿sí? HTML, CSS y JavaScript. Vamos a aprender backend, vamos a aprender base de datos y vamos a aprender un llamado, una API, que es, recuerden que es cuando yo le pego a un lugar para que me vuelva información, ¿sí? Yo le mando un mensaje a un lugar, me vuelve información y yo uso esa información para hacer algún negocio, ¿sí? Entonces, hasta acá estamos bien. ¿Alguien tiene una duda, consulta, sugerencia, queja? No sé si alguien quiere comentarle el negocio que va a hacer o vamos a hacer todo el mismo y que después ustedes puedan indagar un poquito más. Yo mientras voy creando mi panel, el que quiera hablar puede abrir el micrófono o mandar un mensajito.
sino yo voy creando cómo sería mi aplicación, ¿no? Nosotros ya vimos que está, si quieren se las muestro, así repasamos también de dónde venimos. Venga, acá tengo, sí, ahí ya veo la, ahí tenemos un mensaje del chat, ahí Aileen ya tiene, sí, Aileen, acá tenemos el index que estaba vinculado con el app.js, el app.js versión 1, está bien. Esperen que lo vinculo con el app.js versión 1, que es el correcto, ¿sí? Recuerden que la otra vez habíamos visto un montón de ejemplos de por qué no podía ser en el frontend, pero ahora vamos a ver cómo quedaría en la etapa más principiante de todas. Tengo que instalar OpenWiLi Server. No se preocupen mientras contestamos la pregunta de Aileen, que nos quiere preguntar en la radio. Ahora estamos esperando que nos escriba Aileen. Lo que sí sabes que no te averigüé si se puede usar. A ver. Vamos a preguntarle a ChatGPT qué puedo usar para crear páginas del celular. No me olvidé. Claro, la idea, bueno, está bien la pregunta de Aileen. La idea, Aileen, y también todos los que quizás no hayan entendido la consigna, es, nosotros estamos creando una página que ahí les muestro cómo va quedando, ¿sí? Por ejemplo, una página, bueno, ahí ya, bueno. Por ejemplo, nosotros habíamos visto, recuerden que es lo que les comentaba antes, ¿sí? Antes ya habíamos hecho una página estática, ¿sí? Una landing page donde hay una fotito y un número de teléfono. Ahora estamos yendo un paso más adelante y vamos a ver que esta página tiene un login, ¿sí? El login era mediante un usuario y una contraseña, darle continuar y que acceda a la página real, ¿sí? No era la página de, por ejemplo, una estética, ¿sí? O algo que solamente sea para mandar mensajes por WhatsApp o algo por el estilo, sino que acá ya tenemos toda una funcionalidad, ¿sí? Entonces, la idea del negocio es lo que ustedes quieran hacer que tenga que involucrar a esto, ¿sí? No mi propia página landing page, por ejemplo, para mostrar lo que yo hago o lo que yo vendo, sino más una página donde la gente pueda utilizar algún tipo de servicio virtual, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, crear fotos, ¿sí? Mediante una prompt. El día de mañana eso se puede convertir en crear una página con solamente una instrucción o crear un juego con solo una instrucción, ¿sí? Va a subir la complejidad, todo lo que debe funcionar por dentro, todas las conexiones que vamos a tener que hacer y un montón de cosas, pero esto simplemente es, primero, que los usuarios se puedan loguear y segundo, saber qué características extraigo de los usuarios para que cierre el negocio por todos lados, ¿sí? A ver si capaz que me puedan entender un poco mejor. Por ejemplo, mi página va a ser muy parecida a la de Gemini, ¿sí? ¿Qué va a tener acá? Va a tener un menú donde van a estar todas las creaciones del usuario. Va a haber acá una especie de input para colocar el prompt, ¿sí? Y va a haber un espacio acá para devolver la foto. Foto de vuelta. Creada con IA. ¿Sí? Entonces, cada vez que se crea una foto acá, ¿qué va a pasar? Va a agarrar y va a venir acá, ¿sí? Tucu. ¿Sí? El panel, ¿sí? Recuerden que acá seguramente hay un botoncito de logout, ¿sí? Salir o lo que sea. Vamos a pintar de rojo. Si no evitamos escribir. Para salir, pim, cerrar sesión, tucu, y todo esto debería quedar guardado, ¿sí? Después, ¿qué más? Podría haber otro botoncito acá, que le vamos a poner otro color, que sea, por ejemplo, para cargar créditos. ¿Sí? ¿Por qué?
porque recuerden que todo esto gasta plata por detrás, ¿sí? O sea, nosotros lo hacemos en Gemini gratis, pero solamente Gemini, hola, solamente Gemini lo da gratis. Por alguna cuestión de negocios o... Perdón, un segundito. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Hasta qué hora estás acá? No, un ratito más y ya me voy al lado. Ah, bueno. ¿Te aviso? ¿Eh? ¿Querés que te avise? Sí, por favor. Dale, gracias, disculpa. Ahí estamos, perdón. Entonces les decía que Gemini lo da gratis, quizás por alguna cuestión de marketing, pero si yo quiero usar la API, como ya vimos, las API que yo llamo no son gratis, ¿sí? Yo tengo que poner la tarasca. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un botoncito que lo lleve a una página para recargar créditos. ¿Sí? Entonces, la idea de negocio, para redondear, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Bueno, primero, que se va a loguear, voy a necesitar en la base de datos, ¿qué cosa? Un usuario y una contraseña. ¿No? Esperen que esto vamos a ver si lo sacamos de acá. Entonces, vamos a ver si puedo hacer esto así, esto acá. Y vamos a agrandar esto. ¿Qué voy a necesitar? Que la base de datos tenga entonces usuario y contraseña. Otra cosa importante, ¿sí? Que habría que analizar es verificar que el usuario sea mayor de edad o no. Porque imagínense que, no sé, yo creo que la IA esta ya está sesgada, pero es un servicio que de repente puede ofrecer fotos de subidas de tono, imagínense, ¿no? O sea que no está como ya desde que sale de OpenAI o de Google, casteada o sesgada. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Imagínense que es información que de repente muy sensible que no puede... Bueno, habría que ver cómo hago la ingeniería para saber, o en la parte de la lógica, validar que esté, ¿sí? Que sea mayor de edad o no, o poner una especie de consentimiento, ¿no? Checkbox de consentimiento. Pero de momento supongamos en el mundo ideal, un usuario y una contraseña para loguearse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente esto quiero que lo haga gente que pueda pagar para esto para tener la cantidad de fotos disponibles que quiera hacer. Entonces ya tengo que poner una especie de contador, ¿sí? O como había puesto, cantidad de imágenes, cantidad de intentos, o saldo también, y mediante una cuenta, saber cuántas fotos puede crear o no. ¿Sí? Entonces, de momento creo que ahí estamos bien. Y ahora otra cosita que tienen que tener en cuenta también es lo siguiente. Las imágenes que crean se tienen que guardar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para comenzar bien de cero. ¿Sí? Vamos a guardar usuario y contraseña para que se puedan loguear. Y además vamos a guardar un lugarcito para que guarde una palabra. ¿Sí? Una palabra sola. Vamos a hacer una base de datos que tenga usuario, password y palabra, donde se guarde para un usuario una contraseña y cuando el usuario se loguea pueda crear su propia palabra o colocar su propia palabra. Esa palabra se va a guardar en la base de datos y se va a mostrar acá. ¿Sí? Debería ser esta estructura también. O simplemente que entre y que se loguee y que muestre su palabra. Ahora vemos cómo lo hacemos, no se preocupen. Pero para que entendamos cómo funcionaría esto. ¿Sí? Creo que nosotros habíamos ya descargado el GDSQL, si no lo volvemos a descargar, porque acá no sé si lo descargué, porque el otro día estaba como medio... Estaba una compu extraña. Vamos a download, para que no le había quedado grabado esto. Voy a gdsql.com, downloads, espero que se esté grabando esto. Sí. Downloads y vamos a Windows 64 byte portable. Y lo descargamos. También hay que descargar el XAMPP, ¿sí? Que es XAMPP con doble P al final. Descargar para Windows, Tuki, descargamos y ya está.
Ahí ya se descargó el Heidi. Ahí se tiene que descargar el SAM. Perfecto. Instalamos y volvemos a ver lo que es Heidi SQL. Creamos una base de datos chiquitita y la conectamos con el backend, ¿sí? Si alguien tiene una duda, consulta. No sé si Ailén pude contestar la pregunta. Perdón, me quedó medio ahí. Para el Heidi portable es clic derecho, extraer todo. Y te dice, ¿desea extraerlo? Sí, le pones extraer. Y ahí se extrae, ¿sí? Y para el jump, doble clic,